Un feliz sábado para ti, el Señor te bendiga grandemente. Muchas gracias por la invitación que se me ha hecho y pues esperamos que sea de bendición espiritual para cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que cierren sus ojos conmigo y tengamos una breve oración. Oremos. Señor Dios de todo, te damos muchas gracias por ser nuestro amigo. Te damos muchas gracias por estar con nosotros. Pedimos que la santa presencia de tu Santo Espíritu sea quien nos cobije durante este breve estudio. Llénanos, ayúdanos a comprender tu buena voluntad. Gracias por el amor que nos tienes. Gracias porque ese amor nunca falla. Y gracias porque nos has traído en tu santo día a este momento especial. En el nombre de Jesús. Amén. Querido, me gustaría que me acompañaras al libro de Juan. Nos vamos al libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es un texto que seguramente tú y yo nos lo sabemos de memoria. La Biblia tiene una amplia gama, registra una amplia gama de promesas basadas en una experiencia. Todos tenemos dentro de nosotros la plena seguridad de que Cristo pronto volverá. Eso está basado en nuestra experiencia con Cristo. Tenemos una experiencia y en esa experiencia hemos identificado que estamos viviendo en el tiempo final. Por lo tanto, no nos queda otra opción que reconocer que la segunda venida de Jesús está cerca. También todos hemos tenido experiencias con la oración. Está la promesa: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y basados en nuestra experiencia podemos decir: eso es cierto, yo he orado mucho, yo he pedido y el Señor me ha contestado de esta manera. Porque hace parte de nuestra experiencia. Sin embargo, la mayoría de nosotros, muchos de nosotros, hemos pasado por la experiencia de la tribulación, muchas veces sin confiar en la promesa. Lo que más aflige al ser humano de hoy es la enfermedad y la muerte. La enfermedad porque conlleva la muerte, pero todos le tememos a la muerte. No fuimos creados para ella, no fuimos creados para padecerla. Por tal motivo, le tememos, la repudiamos, resistimos a la idea de que existe, de que algún día nos puede tocar a nosotros. Cuando un ser querido se va, como mi abuela el 7 de julio, el dolor tiende a inundar el corazón y nos entregamos a esa tristeza. No hay formas en las cuales lograr canalizarlo. Y muchos de nosotros nos entregamos a la desesperación porque sencillamente retenemos, no somos capaces de drenar un poco ese dolor. Lo mismo pasa cuando te quedas sin empleo o cuando sencillamente ya estás desesperado, desesperada de no encontrar dónde estudiar, o cuando ocurren situaciones que te van orillando y te van inclinando hacia una postura melancólica sobre la vida. Sin embargo, nada de esto es necesario. La Biblia nos registra de que en momentos así de aflicción,
de dolor, tú y yo podemos hallar consuelo. Tú y yo podemos estar seguros. Incluso podemos sentir regocijo. Hay muchas experiencias que podemos estudiar. Sin embargo, nos vamos a fijar en unas pocas. Las vamos a ver brevemente y sacaremos el mayor provecho espiritual posible. La primera experiencia la encontramos en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1. Juan 11:1. Dice así la palabra del Señor. Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a María. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego de esto dijo: vamos de nuevo a Judea. De aquí haremos un salto al versículo 17. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. María dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y aquí vamos de nuevo a entrar a la faceta de la promesa y la experiencia. Cuando Marta y María mandan a buscar a Jesús, cuando le avisan que Lázaro estaba enfermo, lo hacen con la intención de que Jesús haga una oración, ponga sus manos sobre Lázaro y lo sane de la enfermedad que Lázaro tiene. Ellas se preguntaban por qué Lázaro, el hombre de la casa, el sustento de la casa, estaba enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué él estaba en riesgo de morir? ¿Por qué él? Sin embargo, Jesús lo que dijo al recibir la noticia fue: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. En su mente había un porqué, en la mente de María y de Marta había un porqué, en la mente de Jesús había un para qué. ¿Recuerdas que Isaías dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y sus pensamientos están por encima de los nuestros? Hay un desfase allí. No hemos aprendido a conformarnos a la voluntad de Dios. Tendemos a desconfiar de su voluntad. Nos da miedo a veces aceptar su voluntad. Y en estos momentos, ahora María dice: si tú hubieras estado aquí. Disculpen, era Marta. Ahora Marta dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
había un fogoncito, había una llamita de esperanza en el corazón de Marta. Vámonos versículos más adelante, al versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, en una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. ¿Por qué leemos la historia si ya la conocemos? La leemos para rescatar 3 puntos importantes. El primero ya lo vimos. En la mente de Marta y María había un por qué. ¿Por qué Lázaro cae enfermo? En la mente de Jesús había un para qué. ¿Cuál es el propósito de Dios con la enfermedad de Lázaro? ¿Por qué Dios permite que Lázaro enferme? Eso da la respuesta: para la gloria de Dios y para que su Hijo Jesús sea glorificado. ¿Sabes? Marta y María querían una sanación. Jesús quería ofrecerles algo mejor. Quería ofrecerles una resurrección. Y eso en nuestra mente tal vez no cabe. Tal vez se nos dificulte entenderlo. Tal vez nos da muchas vueltas en la cabeza. ¿Por qué permite Dios que estas personas pasen por la experiencia del luto si al final les iba a resucitar a su ser querido? Hay algo que aprender, y es la segunda lección que queremos sacar de esta historia. Y es que nuestros corazones se forjan a través de la aflicción. Somos como oro que necesita ser refinado a través de fuego. Y esas pruebas que nos generan dolor, que nos generan aflicción, son las que van moldeando nuestro carácter y nos van haciendo ser semejantes a Jesús. Hay un detalle de la vida de Jesús que poco se analiza. Jesús era un hombre pobre, de una familia muy humilde. La Biblia lo registra como varón de dolores, experimentado en quebranto. La vida de Jesús fue de constante sufrimiento. Sin embargo, Jesús, a pesar de que era un hombre serio, de un carácter serio, de una, digamos, expresión seria, también era un hombre que inspiraba ternura por su sonrisa. Era un tipo feliz. La Biblia nos muestra a Jesús como un varón de dolores. Sin embargo, esto no quitaba la sonrisa del rostro de Jesús. Jesús había aprendido a vivir con gozo en medio de todas las tribulaciones que padecía. Y el carácter puro y santo de Jesús fue una mezcla de muchas cosas. La buena crianza que tuvo de sus padres, el temprano estudio de la palabra de Dios, y esa vida de constante sufrimiento, de constante prueba, habían logrado forjar su carácter hasta convertirlo en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Tú y yo necesitamos pasar por la experiencia del dolor, porque nuestro carácter necesita ser transformado, querido. Dios quiere hacernos un trasplante de corazón, quitarnos ese corazón de piedra y poner en nosotros un corazón de carne.
Esto me recuerda a la historia de Manasés. Manasés era tal vez el peor rey de la historia de Israel. Era brujo, hechicero, adivino, era asesino. Él tomaba todos sus primogénitos, los abría por la mitad y los quemaba vivos, aún vivos, agonizantes, ante un dios que se llamaba Moloch. Él ofrendaba a sus hijos. La Biblia nos registra que Manasés se encargó de hacer enfurecer a Dios. Provocaba la ira de Dios. Lo hacía a propósito. Estaba en una abierta rebelión contra Dios. No quería nada contra Dios. Manasés asesinó al profeta Isaías. Lo encerró en un tronco y con un serrucho lo cortó por la mitad. Lo mató, cortándolo por la mitad. Hizo muchas atrocidades. Sin embargo, Manasés cayó cautivo. Manasés conoció la experiencia del dolor en medio de la cautividad. Y Manasés termina convirtiéndose, termina entregando ese corazón sucio, ese corazón de piedra. Y el Señor le hace un trasplante de corazón. Querido, Manasés fue salvo. Pero la única forma en la que Manasés pudiera ser salvo era que pasara a través de la aflicción. La aflicción que nunca había vivido desde la muerte de Ezequías, su padre. Desafortunadamente somos así. Nuestro carácter debe ser forjado a través de la experiencia del dolor. Y cuando Marta y María sucumben por la muerte de su hermano, aún se hay una esperanza en el corazón de Marta. Marta dice: yo sé que si tú le pides algo al Padre, Él te lo va a conceder. Había un atisbo, una mechita, un leño encendido aún en el corazón de Marta. Algo Marta había aprendido. Aquella que ponía los quehaceres por encima de los momentos con Jesús, daba un cambio radical. Ahora mostraba que tenía fe en su corazón, que había algo en lo que ella creía. Un cambio se produjo en Marta gracias a la muerte de Lázaro. Y muchos de los que estaban allí alrededor, muchos de los cuales habían escuchado las palabras de Jesús en Betania, ahora al ver el milagro en la vida de Lázaro, pudieron ser transformados. Y este es el tercer punto que queremos dar a conocer en la experiencia que tenemos con Cristo, queridos. La promesa está asegurada. Tenemos la promesa y la experiencia. La promesa es lo que Él dijo y la experiencia es lo que yo hago con lo que Él me dijo. Y en medio de toda esta situación que estuvieron viviendo, el Señor estaba obrando para ganar almas, para traer almas, para traer ovejas escarriadas a su redil. Con la muerte de mi abuela, nosotros pudimos notar algo. Familia que tenía mucho tiempo, demasiado tiempo lejos de Dios, empezó a retornar. Mucha gente que ya no oraba, ahora oraba por mi abuela. Mucha gente que no quería nada con la iglesia ni con su mensaje, ahora estaban en cada culto pidiendo por ella. Personas que tal vez nunca imaginamos verlas en esa posición, en esa condición, ahora se entregaban al Señor en búsqueda de un milagro. Cuando este milagro no ocurre, entonces se levantaron algunos cuestionamientos. ¿Por qué si habíamos orado, la abuela
no sobrevivió. Después de esto, el Señor nos hace una revelación. Y es que la forma en la que ella llevaba su vida y su carácter habrían hecho que, si ella no muriera en ese momento y no tuviera tiempo de arrepentirse y no hubiera sido ungida y no hubiera estado cantando hasta el último momento, que estuvo consciente y no hubiera estado pensando en Jesús, hablando de Jesús, hasta su último segundo de conciencia, ella no se habría salvado. Queríamos una vida física para ella. Queríamos una sanación física. Y nos dolía no tenerla físicamente con nosotros. Pero luego entendimos que lo que nosotros queríamos era una sanación. Lo que Jesús quería era una resurrección. Y cuando ella va al descanso, al ir pasando los días, esas personas que tuvieron ese interés no abandonaron su interés. Ellos se acercaron más a Jesús y ya hubieron decisiones para vida eterna. Sabes, tal vez detrás de tu dolor se esconde la salvación de un alma. Tal vez detrás de tu aflicción se esconde la salvación de un alma, y esa alma puede ser la tuya. Puede ser el alma de los que te rodean. Detrás de tu dificultad se esconde un propósito para vida eterna. Detrás de tus lágrimas se esconde un carácter que necesita ser moldeado. En el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos dolor. En el mundo seremos probados. Pero debemos confiar, porque nuestro Redentor ya venció al mundo, y con sus armas de poder nosotros también venceremos. Por último, les pido que me acompañen al libro de Filipenses, al capítulo 4, y vamos a leer el versículo 4, que dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estas palabras están expresadas en un marco imperativo, es decir, son dadas como si fuera un mandato, una orden. Regocijaos. Y ese regocijo lo hallamos en el Señor. Debemos estar regocijados siempre. Regocijados es estar envueltos de gozo. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Será que los que nos rodean pueden conocer el gozo de la salvación que hay en nosotros? ¿O ven gente afligida, angustiada y abatida como si no hubiera esperanza? Versículo 6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Tal vez el origen de nuestra angustia es nuestra negligente forma de orar. Nuestras oraciones deben ser presentadas delante de Dios en toda oración y ruego. Debemos aprender a insistir en la oración, pero no buscando nuestra propia voluntad, sino buscando la voluntad de Dios. Y hay un detalle especial con acción de gracias. Son más las cosas que tenemos que agradecer que las cosas que deberíamos estar pidiendo. Ustedes van a ver varias oraciones de Jesús
y en la gran mayoría de ellas van a encontrar un gracias. Pero por nada estéis angustiados, dice Pablo. Antes de afligirse, oren. Pongan la carga en los pies de Jesús y déjenla allí. Luego vuelvan a orar y vuelvan a dejarla ahí. Vuelvan a orar y vuelvan a dejarla ahí. Pero la idea es que al levantarse de la oración, el problema quede en los brazos de Jesús, no quede en mi mente, no quede en mi corazón, no quede allí para afligirme como una pesada carga, como un pesado yugo. Que ese yugo lo lleve Jesús y que nosotros solamente podamos aprender a confiar en Él, aprender a conformarnos a la voluntad de Él, porque la voluntad de Él es buena. Para terminar, leeremos versículos 7 y 8. Cuando tú y yo hayamos aprendido a presentar nuestras peticiones delante de Dios como debe ser, entonces empezará en nosotros el verdadero regocijo. Para que Filipenses 4:4 se cumpla en nuestra vida, debe cumplirse primero lo que dice Filipenses 4:8. Esta parte de la Biblia está escrita un poco en desorden, es como un rompecabezas. Vamos a armar el rompecabezas. Para poder entender Filipenses 4:4, debemos entender Filipenses 4:8. Y Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente debe estar llena, atiborrada de los pensamientos positivos generados por el Espíritu Santo. Nuestra mente debe estar completamente inundada de todo lo que sea bueno, de todo lo que sea puro. Debes empezar desde hoy a desechar el estrés, a desechar la preocupación, a desechar cualquier cosa que pueda desanimarte y pueda disminuir tu fe. No es necesario que te aflijas por lo material. Cuando Jesús decía en el mundo tendréis aflicción, no se refería estrictamente a lo material. Él hablaba de lo espiritual, de lo sentimental, de lo mental. Incluso Él dijo: si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, todas las cosas materiales son solo añadiduras, ellas les vendrán porque sí. Porque cuando el corazón está cerca de Dios, no es desviado por lo material. Nuestros pensamientos, ¿cómo son? ¿Son orientados hacia lo puro, hacia lo amable, hacia lo bueno? ¿O estamos continuamente pensando en el mal, afligiéndonos por algo que ya no podemos remediar, dudando de Dios y de su buena voluntad? Y cuando esto ocurra, cuando en nosotros ya empiece a formarse esa mentalidad cristiana de verdad, ocurrirá lo que dice Filipenses 4:7, el versículo anterior. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres vivir en paz? Aprende a poner a tu mente en paz con el Señor, en paz con su palabra, en armonía. La paz de Dios, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que nos hace estar tranquilos y gozosos aún en medio de tribulaciones. La paz que inundaba a los jóvenes hebreos en medio del horno de fuego. Esa paz es la que el Señor quiere darte. Esa paz es la que nos ayudará a que se cumpla en nosotros Filipenses 4:4. Estar regocijados en el Señor siempre. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo.
quiero invitarte a orar en este momento. Oremos. Señor, gracias por el amor que nos tienes. Gracias porque aunque indignos, aunque pecadores, recibimos el honor de ser llamados hijos de Dios. Nos acercamos ante ti para darte gracias por tu buen corazón. Gracias por tus hermosas y sabias palabras. Gracias por amarnos inmensamente. Te pedimos perdones nuestros pecados, nuestra falta de fe, habernos entregado al dolor. Ayúdanos a poder superar nuestros traumas, nuestras debilidades, nuestros defectos de carácter que nos atan a este mundo de maldad. Sea nuestro corazón como el corazón de Jesús. Sea nuestro andar como el andar de Jesús. Y podamos, Señor, ser guiados en medio de toda tribulación por la mano todopoderosa de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque tú haces todo lo que haces por amor a nosotros. No lo entendemos. A veces nos parece injusto, pero nos estás enseñando a conformarnos a tu voluntad, porque tu voluntad es lo mejor que nos pudo pasar. Tú conoces el futuro desde el principio. Solo tú sabes por qué permites lo que permites, pero una cosa sí sabemos, es que lo único que buscas es la salvación del alma del ser humano. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Gracias por tu amor. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús.